Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe, y no nos dejes caer en tentación. Te damos muchas gracias, Señor Jesús, por ser nuestro maestro en la vida, maestro también en la oración. Gracias porque te interesa, quieres enseñarnos a orar y lo primero que haces es provocarnos con tu testimonio de vida, como lo hiciste con tus discípulos hace mucho tiempo, pero hoy lo haces también con nosotros. Muchas gracias. Y te hacemos la misma petición. Señor, enséñanos a orar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludos cordiales de paz y bien. Soy el Padre Ramón de la familia misionera Verbum Dei de Medellín. Hoy, 5 de octubre del 2022, le hacemos una petición especial a Jesús. Señor, enséñanos a orar. Es la petición que hacen los discípulos en el Evangelio y que sigue siendo válida y actual, necesaria incluso para nosotros. La cita bíblica es Lucas 11 del 1 al 4. Lucas 11 del 1 al 4. Y propongo 3 puntos a desarrollar en estas pautas. Primero, el contexto en el que se realiza esta petición. Segundo, la súplica humilde de los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Y tercero, el Padre Nuestro que Jesús nos enseñó. Bueno, pues primero el contexto. Estamos en el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas. Esto quiere decir que han pasado ya muchos acontecimientos, 10 capítulos anteriormente. Jesús ha predicado a mucha gente, ha curado enfermos, ha expulsado demonios, lleva ya tiempo formando a los 12 apóstoles, de hecho 5 capítulos, ya con los 12 apóstoles en una formación intensiva. Y es hasta ahora, en el capítulo 10, después de haberlo visto orar muchas veces, pero particularmente en este capítulo dice que después de haber terminado la oración de Jesús, uno de sus discípulos le pide: enséñanos a orar, enséñanos a orar. Jesús, por lo visto, no empezó su ministerio público abriendo una escuela de oración. Lo pudo haber hecho, a lo mejor lo tenía en la intención, pero su objetivo o su acción primera no fue llamar a las personas, reunir grupos de oración. Esa no fue su acción primera ni su intención. Al menos es lo que se ve en el Evangelio. Eh, pues sí, eso, no los convocaba y les decía: vengan a orar que les voy a enseñar. No. ¿Por qué? Porque los judíos ya sabían orar. Eso es algo que aprenden en sus casas, es una enseñanza doméstica. Los padres enseñaban a orar a sus hijos desde pequeños. De hecho, cuentan que, por ejemplo, cuentan que las mamás, las madres judías, acunaban, arrullaban, dormían a sus hijos cantando los salmos, salmodiando, ¿no? Y entonces la oración sálmica era una tradición oral. Pues muchas de las mujeres no sabían leer y escribir, pero se aprendían los salmos cantándolos. Y así los transmitían también a sus hijos. Aprendían a base de repeticiones. Y claro, aquí la oración de Jesús es diferente. La oración de Jesús es diferente. Sus discípulos notan que él habla con Dios de otra forma y por eso le piden: enséñanos a orar como tú, enséñanos a orar como tú. No ya la oración judía, sino
ese tipo de oración, esa forma de oración que tú realizas. Actualmente hay muchas escuelas y métodos de oración, dentro y fuera del cristianismo. De hecho, aunque la fe cristiana o el número de creyentes, de bautizados puede disminuir, lo cierto es que hay un auge en la sociedad de espiritualidad y hay muchas formas y expresiones, deseos, búsquedas de relación con Dios, de crecimiento espiritual. Por poner un ejemplo, hace unos meses, aquí no muy lejos de casa, me encontré con un grupo más o menos de 30 personas que estaban haciendo rituales indígenas, dirigidos por uno o dos chamanes que estaban pues vestidos con sus atuendos, fuera de la iglesia de San José, en el pleno centro de Medellín, un sábado por la tarde. En Colombia está resurgiendo la espiritualidad indígena, llamémosle espiritualidad, y es con esta característica de nuestros ancestros precolombinos. Bueno, lógicamente incompatible con el cristianismo porque es idolátrica, pero bien, no me meto en este punto. Lo cierto y lo que quería decir es que hoy en día hay muchas ofertas de oración, muchas ofertas de oración. Incluso dentro de la Iglesia Católica hay diferentes propuestas. Por ejemplo, por mencionar algunos, talleres de oración y vida de Ignacio Larrañaga, la hora milagrosa de Linda Schubert, escuela de oración en la divina voluntad, los grupos de oración carismática, los grupos marianos que basan su oración en el rezo del rosario, en el Verbum Dei, la escuela de la palabra, que es un proceso de iniciación a la oración con la palabra de Dios, o las pautas, ahora mismo estamos en ello, las pautas de oración, etcétera, 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 ¿no? Hay muchas formas. Yo les invito a pedir hoy a Jesús que nos enseñe a orar como Él oraba, que nos introduzca en su relación con Dios, en su experiencia vital, independientemente de la escuela o de la espiritualidad que tengamos, del método que sigamos. Señor, enséñanos a orar como tú, enséñanos a orar como tú. Y ante esta petición Jesús nos enseña el Padre Nuestro, el Padre Nuestro. Pues no como una fórmula para ser repetida, sino como una forma de vivir. Nos quiere introducir en su relación amorosa con Dios Padre. Y eso es lo esencial de la enseñanza evangélica de Jesús, de su oración. Dos aspectos aquí en el Padre Nuestro. Primero, ser conscientes con quién tratamos, con el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es también nuestro Padre. Y segundo, lo que en el catecismo de la Iglesia llaman audacia filial, la audacia filial. Dice Jesús en el Evangelio, cuando vayan a orar, digan, Padre. Así lo llamaba Jesús. Abba, papaito, papito, papi, con cariño, con ternura, de forma cercana y con una confianza total. Claro, sin perder de vista que Él es el creador de todas las cosas, el Dios todopoderoso. Y por lo tanto, con respeto, con veneración, con adoración, pero también con mucho amor. Y además, ese Padre nuestro, este Abba de Jesús, supone también la cotidianidad o la forma asidua de tratar con Él, como si viviéramos en su casa, en la misma casa, y estuviéramos constantemente conversando con Él. De hecho, de esto se trata, de un trato familiar y hogareño. Así lo llamaba Jaime Bodet. Un trato familiar y hogareño, en casa, como hijos suyos, como hijos que somos de Dios Padre. Y lo segundo del Padre Nuestro, precisamente por eso, por la confianza, por la cercanía, por el trato amoroso, nos atrevemos a pedir. Nos atrevemos a pedir con audacia filial lo que necesitamos. En la versión de Lucas, el Padre Nuestro contiene 5 peticiones. En la versión de San Mateo son 7 peticiones. Lo importante es pedir con audacia filial
lo que necesitamos. Pedimos, en el caso de Lucas, pedimos la santidad, santificado sea tu nombre. Pedimos el reino, venga a nosotros tu reino. Pedimos el pan de cada día, el alimento material, el alimento que necesitamos para el cuerpo. Pedimos el perdón de nuestros pecados. Pedimos la fortaleza para vencer el mal. Pedimos de todo, material, espiritual, según sean nuestras necesidades, como lo hacía Jesús, con toda confianza. Nos atrevemos a pedir, nos atrevemos a llamar a Dios papá y nos atrevemos a pedirle lo que necesitamos. Bueno, pues Señor, enséñanos a orar, introdúcenos en esta experiencia vital de relación amorosa con nuestro Padre Dios. Pues feliz y bendecido día y buen provecho en su oración.